no haga. Se los voy a mover de ahí. Sí. Hola, ¿cómo están? A quienes van a ver esto en vivo o en diferido les saludo. Quiero recordarles que como equipo de comunicaciones y la Subgerencia de Atención Integral al Usuario, llevamos varias semanas desarrollando live con expertos de nuestro hospital para poder aclarar dudas, poder educar en salud también a la comunidad y a la población, ¿ya? En cada live nosotros abordamos temáticas distintas. Hoy día vamos a hablar de traumatología y para eso hoy día tenemos a un profesional experto del área de nuestro hospital, el doctor Manuel Acosta, que está a mi lado. Doctor Acosta, muchas gracias por aceptar la invitación a hablar de traumatología. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Encantado. Sí, bueno, les presento a nuestro invitado, el doctor Acosta. El doctor Acosta es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en traumatología y ortopedia por la Universidad de Santiago de Chile. Tiene formación en cadera en la Universidad de Chile y es hace 20 años especialista en esta área. Y además en nuestro hospital tiene un rol que es el jefe del equipo de cadera del Hospital de la Florida. Que por lo demás es una especialidad, una subespecialidad dentro de la traumatología muy requerida por nuestra población. Las cirugías de cadera ahí tenemos una alta demanda, ¿no? Dentro de las subespecialidades de traumatología, ¿una de las que más tiene demanda? ¿O? Claro, nuestra especialidad es súper amplia, nos dividimos por equipos, de hecho somos 32 traumatólogos con casi 7 equipos distintos. Cadera es uno de ellos que tiene alta demanda, pero la verdad es que la urgencia traumatológica, la fractura, la rodilla, la columna últimamente, el hombro, tobillo, pie, la verdad que son todas bastante demandantes de nuestra población. Vamos a empezar a profundizar sobre las subespecialidades, pero vamos a partir hablando, porque me adelanté, vamos a partir hablando de lo más general. Doctor, si usted pudiera describir en términos generales de qué se encarga la traumatología como aspectos generales de la disciplina. Claro, en general nosotros nos encargamos de todo lo que es patología musculoesquelética, quiere decir eso, huesos y partes blandas, tanto en problemas crónicos que se van produciendo a lo largo de la vida, como en problemas agudos, como pueden ser las fracturas que se producen en un accidente, ya sea doméstico o de tránsito, y que llegan y son atendidos por nuestros traumatólogos del servicio de urgencia. Perfecto. Oiga, y alguien podría decir, pero una lesión musculoesquelética y ahí se entrecruzan con otros especialistas como los que se hacen cargo de la artritis y la artrosis también. Claro, en general el trabajo... Que es visto por el reumatólogo. Sí, es multidisciplinario. Hay esferas del músculo esquelético que lo atienden los especialistas médicos, por decirlo así, y nosotros nos encargamos más que nada cuando la solución es más bien quirúrgica. Perfecto. Nuestra especialidad eminentemente quirúrgica tiene un ámbito bastante acotado que es ortopédico, pero la gran mayoría es quirúrgica. Perfecto. Y el objetivo que lleguen los pacientes con nosotros es decidir si se operan o no se operan. O sea, un paciente, por ejemplo, con una artrosis que está en control con un reumatólogo y requiere operarse, son ustedes quienes van a... Claro, el reumatólogo lo evalúa, le hace el tratamiento médico cuando estima que la patología es más invalidante, nos la deriva a nosotros y nosotros conversamos con el paciente y finalmente decidimos si es o no es quirúrgico. Perfecto. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades o las principales patologías que aborda la traumatología y que también usted ve más frecuentemente en nuestro hospital? Si pudiera hacer una especie de ranking, ¿qué es lo que más vemos nosotros? Claro, por mi subespecialidad lo que más vemos es cadera y rodilla, pero la verdad que la especialidad es más que eso, ¿ah? Por ejemplo, como les decía antes, la columna hoy en día estuvo muy abandonada por el sistema público durante mucho tiempo. Actualmente hay más especialistas en columna, tenemos un equipo de 4, por lo tanto también es importante. Se han resuelto listas de espera importantes en patología de hombro, en patología de tobillo-pie, en patología de mano. Yo diría que en realidad la cadera es como de repente lo más rimbombante, lo que la gente más ve. ¿Es porque GES también? Porque tiene una distinción especial al ser resuelto GES, pero ojo, es GES en los pacientes mayores de 65 años, por lo tanto nos queda una población importante de pacientes que son menores a esa edad y que no son GES y que la ley no necesariamente los cubre y tienen, de hecho, son los que trabajan, son las dueñas de casa y que por lo tanto también necesitan resolución pronta. Bueno, y usted comentó algo importante que nos hemos dado cuenta al analizar las solicitudes, los reclamos y eso, y las listas de espera también. Hemos visto una reducción importante este año. Aparentemente hay estrategias de resolución este año que están funcionando. Sí. Las listas de espera se han resuelto hace bastantes años por cirugías que se llaman fuera de horario, donde se convocan los equipos quirúrgicos a operar fuera de su horario laboral, fines de semana. Y antiguamente eso estaba más bien orientado a la cadera, como tú decías, como que había mucha importancia. Porque era GES. Porque era ¿Y GES. es la única cirugía traumatológica GES? Y la cirugía de columna, la HNP, la hernia núcleo pulposo, también es GES. Yeah. Pero en la actualidad se tomó conciencia de que había muchas otras patologías que no eran GES, que estaban quedando abandonadas en el tiempo y se han creado programas de formación de cirugía fuera de horario para distintos segmentos y es por eso que el hospital funciona
hasta las 8 o 10 de la noche y funciona los sábados y los Sábado y los domingos, domingos. y las listas de espera se han ido reduciendo de manera importante. Perfecto. Bueno, dentro de las otras patologías, doctor, que operan los otros equipos de mano y eso, que imagino son frecuentes, manguito rotador, tendinitis, túnel carpiano. Manguito rotador, túnel carpiano, alus valgus, síndromes meniscales, roturas de ligamentos cruzados y por supuesto todo lo que es la hernia núcleo pulposo en la columna y todo lo que es artrosis en cadera y rodilla. Doctor, y usted, dado que algo que hemos recordado en todos los lives, que es una pregunta súper frecuente, que nos hacen incluso en solicitudes ciudadanas, ¿cómo hago para que me vea un especialista? Siempre hemos explicado que deben ser derivados desde un CESFAM. No es que alguien viene espontáneamente y pide una hora con un especialista independiente de la especialidad que sea. Bueno, esa también es una misión importante de los equipos de salud. Nuestros pacientes llegan a través de nuestros consultorios periféricos, donde los dos médicos general le hacen un tratamiento basal, estima que la resolución tiene que ser terciaria, le hace una interconsulta y lo vería con nosotros. Y también eso debo decir hoy día con orgullo que somos una de las unidades que tiene la mayor disminución de la lista de espera por interconsulta de la atención periférica. Sí. ¿No? De hecho ya hemos resuelto prácticamente, estamos viendo 2023. interconsulta de 2022 y Sí, 2023, lo que ha sido reconocido y ha sido un trabajo bastante duro de todos los equipos. Sí, bueno, a mí me toca reunirme con la comunidad. La semana pasada tuvimos la mesa lista de espera donde están los equipos GES encargados de demanda. Estaban ahí las consejeras de la comunidad y a todos nos llamó la atención esto que usted señala porque nos empiezan a mencionar las especialidades que ya estaban viendo pacientes del 2023 y estaba traumatología, efectivamente. Sí, sí, hay una estrategia que se creó, se destinaron horas específicas contratadas de algunos colegas que van, rescatan las interconsultas, las priorizan, se agendan dentro del equipo. Eso ha sido un trabajo que ha sido coordinado desde la jefatura, ¿no? Sí, ha sido súper reconocido eso, como usted menciona. Doctor, ¿y cómo se identifican estas patologías? ¿Dolor solamente es la única pérdida de funcionalidad y dolor? ¿O puede haber pérdida de funcionalidad sin dolor en alguna de estas condiciones que hemos mencionado? En general, el factor más invalidante es dolor. Ya. Los pacientes primero consultan por dolor, hay que tratar de filtrar la causa del dolor y secundariamente la funcionalidad. Pero también lo más importante que hablamos nosotros es la calidad de vida. El paciente que siente afectada su calidad de vida debido a este dolor y a esta pérdida de función, finalmente el que nosotros tenemos que tratar de resolver. Hay pacientes que tienen dolor y tienen una función limitada, pero que hacen su vida relativamente normal y con alguna ayuda nosotros no lo operamos. La verdad que existe un concepto que debemos operar lo que hay que operar. Cuando tú operas de más, generalmente también generas más complicaciones en los pacientes. Sí, cuesta a veces que la familia y el paciente entienda que, claro, entrar a un hospital, operarse y estar días acostado no es gratis y tiene siempre efectos secundarios, desde algunos propios de la cirugía que desconozco, pero en términos generales, las infecciones, las úlceras por presión según la edad, después de hospitalizaciones, y muchas veces Sí, operarse no es gratis. De hecho, hoy vi un paciente que estaba con la hija, él está muy dolorido y la hija le decía, no, espérate, porque yo te veo. Pero el caballero estaba muy temeroso, él temía esto, te fijas lo que significa entrar a un hospital, acostarse, entrar a pabellón. Entonces uno tiene que transmitirle tranquilidad, seguridad, ayudarlo con porcentaje y lo más importante con palabras claras y que el paciente entienda. Si tú le hablas en términos complejos, se va a ir igual de confundido y probablemente con más miedo. Entonces, la cirugía no es gratis y no en el sentido económico, sino que un costo, existe un estrés postraumático. Hay pacientes que se recuperan de su cadera, pero se demoran 6 meses más en abandonar el bastón o en salir a la calle porque se pueden caer, porque los pueden atropellar, porque los pueden pasar a llevar. Sí. Y ese estrés y miedo postraumático también es pega nuestra tratarlo. Sí. Bueno, le comento, doctor, nosotros no nos habíamos visto en persona, pero he escuchado muy buenos comentarios de usted a propósito de la forma como se comunica con los pacientes, porque esto que usted señala es clave, porque muchas veces a nosotros llegan a dirección los casos así más complicados, más complejos, y uno analiza el caso y muchas veces lo que falló simplemente era la relación médico-paciente. Sí, la forma de comunicar. Es clave. Yo trato siempre de preguntarle al paciente, ¿me entendió? O al familiar, y si no me entendió, pregúntemelo, y si se lo tengo que repetir 2 veces y tratar de ponerle ejemplos de la vida diaria y compararlos con cómo que tú arreglas un auto, que haces una conducta en la calle, y esa analogía le sirve mucho. Sí. Doctor, en términos generales, todas estas patologías que nombramos, no solo las de su subespecialidad, que usted es subespecialista en cadera, sino de las otras que mencionábamos, túnel carpiano, etcétera, roturas de ligamento. ¿Por qué se producen? ¿Solo por un traumatismo o tiene que ver con ciertos hábitos, con la profesión que tenga? Yo soy matrón de profesión y recuerdo que muchas colegas con problemas de tendinitis por los tactos vaginales, por ejemplo. Entonces, me imagino que hay un componente también ambiental, laboral. Sí. Hay componentes genéticos, y nos puede comentar un poquito
¿Cuáles son los factores que más inciden en que alguien llegue a tener que ver un traumatólogo? Claro, una puerta de entrada es lo traumático. Por ejemplo, nuestros adultos mayores se caen. Se caen en la casa, los bota la alfombra, los bota la mascota, los bota el nieto, se caen. Eso es claramente traumático y es una puerta de entrada. La otra puerta de entrada es lo degenerativo, que es lo que tú me cuentas, que es por uso. Y dentro de lo generativo, la genética. La displasia de cadera en mujeres menores de 50 años produce una artrosis invalidante y eso claramente es genético. La displasia de cadera viene desde el vientre materno, es algo adquirido y que se va heredando de mujer en mujer, o sea, una patología eminentemente ligada al sexo femenino. Entonces ahí tú tienes otra vía de entrada. Pero existen, esta pregunta, desde mi más completa ignorancia, ¿existen hombres que se operen igual de esa? Hay pacientes que tú cuando los vas a operar o cuando ves la radiografía le dices, mira, usted tiene algún grado de displasia, y él dice, no, pues nunca me dijeron nada. Claro, son generalmente displasias más leves, Ya. pero también existe, o sea, no es exclusivamente, Pero mayoritariamente. 90%. Perfecto. Y la severidad más grande siempre está más ligada a... Ya. Y además de la displasia de cadera, ¿alguna otra patología que sea con un componente eminente? El túnel carpiano y eso, manguito rotador, no, son principalmente degenerativas. Sí, son más degenerativas, laborales, a pesar de que hoy día la legislación de repente no es muy buena en reconocer algo como laboral, ¿eh? O sea, uno claramente sabe que es laboral, pero van a los hospitales, a las mutualidades y les dicen que es degenerativo y terminamos resolviéndolo en el sistema público y tal vez debería haber sido asumido por los... Sí. A mí justo ahí pregunta, estaba escribiendo, ¿y la artrosis de rodilla? ¿La artrosis de rodilla? La artrosis de rodilla también tiene, o sea, en general la artrosis tiene un componente genético. Cuando tú tienes un paciente menor a 45, 50 años con artrosis, ahí hay un componente genético claro. En la artrosis de rodilla también influye mucho y nos están llegando pacientes que en la antigüedad se les hacía la famosa meniscopatía, cuando le sacaban el menisco, que es el cojincito que está entre los dos huesitos de la rodilla, y resulta que sacarle ese mecanismo protector provoca artrosis precoz. En cambio, nuestros subespecialistas hoy día en medicina deportiva no sacan los meniscos, los reparan. Es más, tenemos un par de cirugías por ahí pioneras que colocan meniscos, claro, sí. te fijas, o sea, sí. Para prevenir que esa rodilla tenga artrosis, le colocamos un menisco. Entonces, sí. También hay una artrosis de rodilla que es provocada por nosotros mismos en la antigüedad, que nuestra cirugía era más rústica, pero el componente genético sí va adelante. Oye, yo le voy a contar una anécdota porque yo juego a la pelota. Cuando pasamos la barrera de los 30 años, ese mismo año, 4 integrantes del equipo lesión de ligamento de rodilla. O sea, sí. La edad, hay un límite donde ya las lesiones también comienzan a ser más frecuentes, sí, con el mismo uso que le damos antes, pero... Por supuesto, porque hay una fatiga material propia del uso, ¿te fijas? Entonces, tú no puedes forzar ese ligamento cruzado igual a los 18, a los 20, a los 35, a los 40. Si tú tienes cierto desgaste, cierta fatiga, que si lo fuerzas a lo mismo, se va a gastar o se va a cortar derechamente y va a tener la lesión. O sea, hay que ver el carnet y jugar. Lamentablemente tenemos que ver el carnet. Sí. Chuta. Oiga, doctor, ¿y cuáles son las recomendaciones de autocuidado en términos de la casa y el trabajo a propósito de estos traumatismos? Ya me quedó claro que ojo con las alfombras, las personas mayores. Sí, eso lo repasamos siempre. A nuestros pacientes mayores los botan las alfombras, los botan los niños, los botan los perros. Ya. Llega a la casa, el perrito lo va a saludar, lo bota. Llega a la casa, el nieto le abraza las piernas, lo bota. O se tropiezan en los cables. El enchufe no está en la muralla donde está el televisor, sino que está en la muralla al frente y le pone un alargador. Y ese alargador bota la vuelta. Y en términos degenerativos, ¿alguna recomendación como ergonomía del uso cuando haya que...? Suena medio cliché, pero la vida sana, el bajo peso, son cosas que influyen, ¿eh? Tenemos pacientes con un gran sobrepeso y que no tienen artrosis, y tenemos pacientes que son súper flacos y tienen una artrosis muy grande. Entonces, no es una condición sine qua non, pero sí es un predisponente. Es un predisponente, por lo tanto uno podría decir que la actividad física, la baja de peso, son buenas como para tratar de no tener, no son excluyentes, pero ayudan. Y lo otro importante es que si eventualmente tenemos que operar a un paciente, las posibles complicaciones de esa cirugía también son menos cuando tú tienes estos factores controlados. Ya, perfecto. Sí. Doctor, ¿y ustedes en general en la especialidad trabajan con qué tipo de exámenes? Principalmente son imagenológicos o exámenes de laboratorio y eso. Sí, por eso nos critican de repente nuestros colegas de medicina interna, nuestras evoluciones son cortitas, le duele la cadera, solicito radiografía, artrosis de cadera, severa invalidante, cirugía. Sí. Básicamente nos basamos en la imagen, en la historia clínica. El examen físico no lo puedo dejar de lado porque más hacemos docencia, entonces puede estar mirando algún becado, algún interno y me va a decir... O sea, de hecho tenían entonces, como tarea mirar no lo examino más, no. El examen físico y la historia clínica siguen siendo fundamentales y... Pero hay harto apoyo de la... Muchísimo. Radiografía, todo el set de imagenología. Radio, comunicación directa con nuestros tecnólogos, sí. Perfecto. Resonancia, escáner, ecotomografía, todo lo que sea imágenes, nos apoya. Doctor, y cuando se presenta alguna de estas patologías, ¿el camino a seguir inevitablemente es la cirugía o
hay otros tratamientos desde los más simples a los más complejos que nos pueden dar. No. Imaginamos que el último límite es la cirugía, pero antes de eso hay una... Exacto. La cirugía tiene que ser cuando la patología es invalidante, cuando la calidad de vida del paciente está afectada por esto. Antes de eso es verdad, la artrosis no tenemos algunas cosas tan efectivas. El llame ahora ya de la televisión no existe, por si están pensando en comprarse la pastillita mágica de la televisión, no sirve el llame ahora ya. Hay algunos medicamentos que han probado que detienen un poco el proceso artrósico, pero no son llame ahora, llame ya, los recetamos nosotros habitualmente. Tratamiento kinésico. Tratamiento kinésico, fortalecimiento muscular, como lo hablábamos, calidad de vida, tomar agüita sano sirve. Eso básicamente. Doctor, y después de cuánto tiempo en general, si existe un promedio, puede ser que no, intentemos con kinesiólogo para abordar algún problema. ¿Cuánto tiempo probamos antes de definir si funcionó o no funcionó y hay que operar? Porque además, a propósito de esto que usted mencionaba, no existe la pastilla del llame ya, pero sí hay medicamentos que ustedes dan, pero son principalmente para hacerse cargo de los síntomas, no porque van a curar el problema. Sí, son sintomáticos y ojo, los sintomáticos pueden traer efectos adversos. Los antiinflamatorios pueden producir úlcera gástrica, los antiinflamatorios suben la presión, los opiáceos como el tramadol, que de repente el tramadol lo venden en la feria, no compre tramadol en la feria. El tramadol puede tener efectos muy deleterios, te puede subir la presión, te puede dar un mareo, síndrome vertiginoso, te puedes caer en la calle, etc. ¿Y los antiinflamatorios usados en el tiempo también daño hepático? Principalmente daño gástrico y secundariamente, claro, daño de otro tipo. Sí. ¿Cuánto tiempo sería razonable que alguien que, por ejemplo, este mismo paciente que usted decía, la hija quería que lo operáramos, él tenía temor? Si en él hubiese estado la posibilidad de enviar a un kinesiólogo, ¿cuánto tiempo es razonable esperar antes de decir, no, ¿sabes qué? El kinesiólogo no funcionó, tenemos que operar? Este paciente yo lo habría citado en promedio 6 meses. Ya. Son entre 3 y 6 meses más o menos el que el paciente o se termina de convencer él que tiene que operar. A veces uno está claro en la primera consulta que se tiene que operar, pero él no se convence. Entonces tú usas un tratamiento y veámoslo en 6 meses. O si no, en general, entre 3 y 6 meses, no más que eso, ya los pacientes. Si ya después de 6 meses no funcionó el kinesiólogo. No, habitualmente no, y si es como, repito, como si es esta patología invalidante severa, ya deberíamos entrar a pensar en un tratamiento quirúrgico. En lo mío, en cadera y rodilla, el síndrome de hombro doloroso, hoy en día la kinesioterapia es fundamental. Y hay muchos pacientes que la curva es la misma con kinesiólogo que con cirugía, entonces hay que tratar de soportarlos en el tiempo y los más complejos se operan. Ya, perfecto. De repente puede haber un colega de hombro que está diciendo, está hablando puras tonteras, no, pero es así. Bueno, doctor, su subespecialidad es una de las más solicitadas. Puede influir ya sea el factor que es GES y que las otras se demoran más en llegar a eso porque no, están dando vueltas ahí esperando la derivación quizás. ¿Para quiénes está recomendada la cirugía de cadera? Porque a propósito de esto mismo, quizás tú bastaría kinesiólogo o hagámonos cargo del síntoma del dolor a ver si podemos abordarlo de alguna forma y no necesitamos operarte. ¿A quién le indica usted una cirugía? Esto también ha tenido historia. Antiguamente tú bajo los 50 años nadie te colocaba una prótesis, no, eres muy joven, se te va a gastar antes, vuelve a los 65. Entre 15 y 20 años hoy día debería durar un implante con la calidad que tenemos actualmente, entre 15 y 20 años fácilmente. Rodilla y cadera. Pero hoy en día eso es un mito. Si tú tienes 30 años hoy día y esta patología te invalida, te puedes colocar una prótesis. Si tienes 85 años y tu estado físico te lo permite, tienes un pase cardiológico, te echó una miradita el anestesista y en general estás en buenas condiciones, te puedes colocar. Nosotros operamos pacientes con fractura de cadera, incluso tenemos algunos sobre los 100 años que hemos operado nosotros aquí en el hospital, sobre 90 todas las semanas. Entonces, antiguamente, ¿qué se decía? El paciente de 95 años, déjelo tranquilito, dele algo para el dolor y que se muera tranquilito en su casa. Claro, hoy tenemos pacientes a esa edad. Claro, hoy día tenemos pacientes de esa edad que caminan, que son caminadores domésticos, que en su casa hacen sus cosas y tú no los puedes condenar. Entonces se habla con la familia, se les cuenta los eventuales riesgos y finalmente se operan independiente de la edad. Entonces el tema de para quién es para quien lo necesita. ¿Y los más jóvenes que hemos operado o que usted ha operado acá en el hospital? En el hospital tenemos prótesis en pacientes de 30 y 30 años, pero yo en mi historia como traumatólogo el más joven que operé fue de 19 años. Y ahí era un factor 19 traumático, años, ¿no? secundaria displasia, sí. Factor genético. Factor genético. Y actualmente el doctor Campo, que es nuestro traumatólogo infantil emérito, nos tiene varios pacientes interconsultados que tienen 14, 15, 16 años y algunos de ellos son candidatos a prótesis de cadera. Ya. Y ese factor, la displasia de cadera en pacientes tan jóvenes tiene que ver, no sé, como matrón lo pregunto, pues los partos podálicos habitualmente tenían riesgo de displasia de cadera. No, la displasia de cadera es genética.
Solo es genética. Claro, Ya. no se pueden producir otros traumatismos en el trauma del parto, digamos. ¿Ya? Pues no, la displasia eminentemente es algo congénito. Y esas guaguitas que quedan con los soportes y eso, ¿no son futuros candidatos en la adolescencia a operarse? Sí. Sí. Tienen más O sea, riesgo. a ver, la displasia de cadera ya de per se te va a generar un daño en la cadera. O sea, ese paciente está condenado a tener alguna patología de la cadera en la adultez. Ya. Si nuestros traumatólogos infantiles lo toman desde recién nacido, le hacen tratamientos de contención de la cadera, Que eso son las correitas. eventualmente las correas y muchas veces quirúrgico más agresivo y logran poner la cadera en su sitio, que ese es el ideal. La displasia de cadera se formó afuera de la caderita y tienen que ellos de alguna manera colocarlo en su lugar. Ya. Ese paciente va a tener sí o sí algún daño en la cadera en el futuro. La diferencia va a ser que la va a tener a los 30, a los 40, a los 50, a los 70, va a ser de lo eficiente que fue nuestro sistema para pesquisar esa guaguita. Perfecto. Y eso es lo que actualmente en la ecografía, incluso intrauterino, ya se ve la cadera. Entonces la paciente, la guagua cuando nace, tú ya sabes que viene con alguna patología en su cadera. Perfecto. Oiga, aquí había, es que no quiero que se me pase un mensaje que alguien escribió acá. Bueno o malo. Vamos a ver, doctor, los Es leemos. un riesgo, es un riesgo. Los El leemos. riesgo de estar en vivo. Los leemos todos. No, mira, bueno, dice Jenny.m3105. Dice, gracias por la información. Una terapeuta ocupacional en formación por acá tomando apuntes. Así que Encantado. no solo sus estudiantes becados, doctor, están revisando esto, sino otros profesionales Muy bien, muchas gracias. también. Oiga, sigamos con la pauta porque nos quedan varias preguntitas. Para este tipo de cirugías de caderas, ¿se utilizan prótesis? ¿Cómo son las prótesis? ¿Cómo han evolucionado? ¿Existen diversos tipos? ¿Nos puede comentar las anécdotas de lo que nos comentaba fuera de cámaras también? ¿Cómo estamos acá en Chile? Mi viaje a Uruguay. Exacto, respecto de la Esto no se está viendo en Uruguay, ¿verdad? no. Porque no voy a poder entrar, no voy a poder entrar más. No, a ver, lo primero que tengo que decir que actualmente nosotros del sistema público somos unos privilegiados. Nosotros le colocamos el implante que queremos al paciente, no adaptamos el paciente al implante, sino que adaptamos el implante al paciente. Yeah. Si tú necesitas una prótesis de última generación no cementada con cabeza cerámica, el hospital, el servicio, te la provee. Nos la provee y nosotros lo operamos. Y eso, la verdad que, bueno, tuvimos un viaje en Uruguay donde tuvimos la ocasión con el doctor Cera de conocer un centro de alta volumen protésico. Estamos hablando de 12 a 14 prótesis diarias. Wow. Entre rodilla y cadera, lo que es un tremendo volumen. Para tener una referencia, nosotros acá en un mes, ¿cuántas? No, ojo, nosotros, a ver, también datos, el Hospital La Florida en prótesis de rodilla, el último semestre del año pasado fuimos los que más operamos en Chile. Wow. En Chile. Ya. En Chile. Había que hacer este live entonces. Sí, sí. En los últimos hemos tenido volúmenes importantísimos. La pandemia juntó muchísimos pacientes. Las listas de espera permanentemente están en rodilla en cerca de 1000 pacientes. Tenemos promedio 1000 pacientes en lista de espera en rodilla y entre 400 y 500 en cadera. Sí, son altas. Entonces eso nos ha obligado, entre paréntesis, porque nos han dado las herramientas para operar volúmenes muy importantes. Y con esta calidad de prótesis, o sea, por ejemplo... Que siempre son prótesis, siempre se utilizan prótesis en cadera. Sí, distintos tipos de prótesis, con cemento, sin cemento, press fit, con tornillo, sin tornillo. Cuando usted dice con o sin cemento, porque de gente que está diciendo, me meten cemento en el cuerpo. Claro. Sí, la prótesis va dentro del huesito del paciente y si este huesito es de mala calidad, la prótesis se va a soltar y se va a salir. Entonces, ¿qué necesitamos? Algún adhesivo que una esta prótesis al hueso. Y existen cementos, obviamente cementos especiales, óseos. Como biomaterial, como... Exacto, y esas se llaman prótesis cementadas y que permiten una duración en el tiempo prolongada, por supuesto, si todo está bien hecho. Perfecto. En cambio, en un hueso joven, con buena calidad, este mismo implante, solamente con el hecho de entrar a presión dentro del hueso, se va a fijar. Llevan una cubierta que es parecida al hueso, por lo tanto, el hueso crece sobre la prótesis. Y una vez que el hueso crece sobre la prótesis, tengo que partir con un hacha por el medio del hueso. Perfecto. Oye, doctor, bueno, usted estaba comentando esto que estuvo en el Banco de Prótesis de Uruguay, sí, que es un referente en tema en Sudamérica, ese banco, ¿entendemos? Eso es un referente en cuanto a volumen. Y como nosotros acá, por eso pasar la propaganda, creamos hace poco una unidad de artroplastía dentro del hospital. Fue hace poquito. Fue hace poquito, claro, que reúne toda la artroplastía y además incorpora al paciente ortogeriátrico, que es uno de nuestros pilares, además que nuestra población es bastante geriátrica, por lo tanto lo necesita. Quisimos yo conocí este banco de prótesis hace muchos años atrás cuando tenía poquita experiencia. Quisimos ir a ver principalmente la parte administrativa, o sea, cómo hacían ellos para operar estos grandes volúmenes. Yeah. Ese fue uno de nuestros objetivos
y viajamos, tuvimos la suerte de viajar a verlo. ¿Y por qué no llevaron al subgerente de atención integral al usuario? Disculpa, pero es que varios me han cobrado la palabra ya que por qué no lo llevo. Entonces, yo creo que vamos a organizar alguna otra cosa. Está bien. A ver, ¿Con qué se encontraron? nos encontramos con una realidad humana gigante. Una calidad humana del personal gigante. Ya. Y Había que de hecho compromiso para sacar ese volumen. había mucho compromiso. Bueno, tienen otra dinámica. La primera paciente se está operando a las 6:15 de la mañana. Wow. A las 6:15 el personal entra a las 6, trabaja de 6 a 14. Ya. Ese es su horario. ¿Y por qué trabajan de 6 a 14? Porque a las 14 se van a trabajar a otro lado, no se van para la casa. Trabajan de 14 a 20 en otro centro, entonces son bastante sacrificados en ese sentido. Pero las 6 horas que están en el hospital le dan duro. Tienen una dinámica muy, muy afiatada. Es un hospital que tiene un equipo humano muy afiatado, un equipo de trabajo y logran estos volúmenes. Pero aquí viene la parte, eso es muy, muy productivo, sacamos alguna enseñanza que pretendemos aplicarla. No vamos a hacer entrar a la gente a las 6 de la mañana, tranquilo. Nosotros no vamos a llegar a las 6 de la mañana. Algunos gremios estaban Sí, hay en una la protesta puerta, ahí afuera. sí. Pero, por ejemplo, les comentaba fuera de cámara, pero también algunos colegas ya se lo hemos comentado. Dentro de las prótesis de cadera existe una prótesis de cadera que se llama prótesis de Chanley, que es la precursora. Yo me formé con la prótesis de Chanley. Yeah. La última prótesis de Chanley que yo coloqué en mi vida fue hace 15 años. Hace 15 años. Sin embargo, la prótesis de cadera que hoy día financia el Sistema Nacional de Salud uruguayo es la prótesis de Chanley, hoy. Yeah. O sea, yo vi una prótesis de Chanley colocarse hace 5 días atrás y era como estar en un museo. Era como estar en un museo. Y ojo, los colegas uruguayos lo sabían. Ya, no, Sí, no es que en el fondo están autoconvencidos no, de que estamos... No viven en una burbuja. Yeah. Pero es lo que tienen. Perfecto. Es lo que tienen. Y quizás en el mundo privado de Uruguay sí. No, tampoco. En Uruguay no hay... No, tampoco. Yo lo mismo pregunté. Ellos tienen un sistema de salud bien cerrado, que son como nuestras mutualidades, y todos los pacientes tienen ese acceso. No existe una clínica Santa María, una clínica Vespucio. Y entonces, respecto a lo que usted hablaba, que también en muchas especialidades pasa esto, la gente piensa que si voy al sistema público, el insumo que van a ocupar conmigo, Buena pregunta. el insumo que van a ocupar conmigo en verdad es de mala calidad. O sea, a mí me pasaba en APS y me pasaba con el tema preservativo. Que no, el preservativo que te dan en APS en verdad mejor ni lo ocupí. Y así con una serie de otras especialidades debe pasar esa creencia de que lo que me van a instalar o me van a colocar o el insumo que van a ocupar conmigo en lo público es malo. Me lo preguntaron un par de veces y a raíz de eso yo ahora se los digo a todos los pacientes. Ya. La prótesis que te vamos a colocar en el Hospital La Florida es la misma que te van a colocar en la clínica alemana, en cualquier clínica del país en este minuto. Es más, es la misma que te van a colocar en una clínica en Estados Unidos. La misma. No tiene ninguna variación. O sea, es una muy buena noticia para nuestra comunidad. Y te repito, eso es así, y no somos nosotros en el Padre Hurtado, en el Sotero del Río, En El Salvador, en cualquier Luco. hospital. Sí, la tecnología. Nosotros estamos a un nivel muy avanzado en cuanto a tecnología protésica, muy avanzado. No tenemos de qué quejarnos en ese sentido. Es más, los colegas uruguayos nos decían, oye, usted en Chile... Entonces de repente hace falta esto de salir para conocer realmente como lo que golpes de tenemos. realidad. Como para validar lo que tenemos. Sí, absolutamente. Qué bueno. Absolutamente. Oiga, doctor, y usted mencionaba la cirugía de rodillas, es una también de las más frecuentes y ahí también hemos visto hace poquito algunas experiencias a cargo del doctor Zelaya de estas prótesis. Sí, también estamos en ese nivel, al nivel de cualquier... Absolutamente. Lo que pasa es que la prótesis de rodilla tuvo una diferencia. Como nunca fue GES, la patología artrósica de rodilla se fue acumulando en el tiempo. Y en algún momento había que resolverla. Entonces se hicieron programas extra, se crearon equipos y se están resolviendo con prótesis de primer nivel también mundial. Doctor, cuando yo no resuelvo a tiempo, por ejemplo, una artrosis de rodilla, luego es real esto de que hoy me empezó a tomar la cadera o en el fondo es una consecuencia mecánica, no es que el problema suba, ¿no? No, el dolor se irradia. O sea, si tú tienes una rodilla mala y caminas mal, te puede doler la cadera, te puede doler la columna. No necesariamente te va a dar artrosis de cadera por la rodilla. Ya, pero si resuelvo la rodilla, lo de arriba, ese dolor que se irradió... Debería compensarse, pero no es raro. Yo tengo pacientes míos operados con las dos caderas y las dos rodillas. Ya. Y no necesariamente una por la otra, sino que la patología degenerativa del paciente era la poliarticular. No necesariamente que una rodilla haya enfermado a la otra o a la cadera. Perfecto. O sea, de origen siempre fue poliarticular. Doctor, ¿y cómo son los resultados de la cirugía de cadera en general? Yo me va a responder usted, pero ayer justamente tuvimos consejo consultivo y hace poquito ustedes como equipo operaron a una consejera. Y ayer vi a la señora Mireia y le pregunté cómo estaba de la cadera y estaba impecable. Pero eso es lo que, o sea, si alguien está con dolor, sufriendo y se va a operar de la cadera,
¿podemos garantizarle que su dolor y su problema se va a resolver al 100 o hay un porcentaje? No, ninguna cirugía en el mundo ni en ningún hospital del mundo te va a dar el 100, pero sí le podemos ofrecer el 98. Ah, O altísimo. sea, nosotros tenemos porcentajes de éxito quirúrgico en prótesis de 98%. Ya. ¿En qué nos queda el 1%? Trombosis venosa, alguna infección perioperatoria, algún problema vascular o neurológico, pero todo Que son complicaciones que son inherente al procedimiento quirúrgico. Sí, y a cualquiera, sí, no sí. solo traumatológico. Sí, sí. Y lo importante es que nosotros le expliquemos al paciente. O sea, yo no te puedo dar el 100, te voy a dar el 98, pero el mismo 98 que te dan en todas partes. Ya. Autores que a mí me dan el 100 en no sé, es mentira. De mentira, claro. Es mentira, claramente Sí. es mentira. Lo No, importante y es ahí que ocurre- yo no tenga el 10. Sí. Si tengo el 1, estoy bien. No, claro. Porque, claro, cuando nosotros decimos el 100, cualquier O complicación sea, el que 100, tengamos nos la cobran. nada es 100 en la vida. No. Nada es Yo, 100 en yo la vida. entendía que hay una sola especialidad que tiene compromiso de resultado, que es la cirugía plástica. El resto de las operaciones quirúrgicas no tienen compromiso, garantía como de resultado en el fondo. Pero la cirugía plástica también puede tener complicaciones. ¿No? Como complicación postoperatoria. Claro, Claro. o sea, Debe o sea, tener resultado. Y tampoco va a quedar uno como... yo conozco varios casos que los resultados dependen mucho de tu cicatrización, dependen de otras cosas. Ya. O sea, ¿cómo asimila yo lo que le digo a los pacientes? Tú tienes un cuerpo extraño en la cadera o en la rodilla. Y les pongo el siguiente ejemplo. ¿Te has clavado alguna vez una espina de tuna? Sí. ¿Cómo te queda el dedo con la espina de tuna? Así. Ya, tú tienes un cuerpo extraño en la cadera que pesa 250 gramos. Ah. Y lo otro, ojo, yo creo que también eso le puede servir a la gente que se vaya a operar o que se haya operado o que tenga alguien. Hoy día todo esto está en YouTube, en Internet, en Google, en todas partes. Tú pones prótesis de cadera, cirugía y está la cirugía. Pones prótesis de rodilla y está la cirugía. Es que es lo mismo que hacemos nosotros. Está estandarizado, ¿no? La pólvora ya la descubrieron. ¿Te fijas? Van habiendo pequeñas variantes, pero el resto ya está. Entonces el paciente cuando ve su cirugía, dice, ¿y eso me hicieron? Eso lo hicimos. Ah, por eso me tira, por eso me clava, por eso me duele. Entonces es muy importante transmitirle al paciente la realidad, que vea su cirugía y ponerle ejemplos prácticos de lo que le hicimos. Doctor, ¿y el postoperatorio es muy largo? Promedio 3 meses. 3 meses con kinesiólogo, con analgesia. Kinesiología, súper importante. Nosotros tenemos un hospital de día donde el kinesiólogo va a la casa de nuestros pacientes en la comuna, que es fundamental. Sin hospital de día nuestra evolución sería distinta. Ya. Kinesiología fundamental, sobre todo el primer mes. Lo que no se mueve los primeros 3 meses no se mueve más. O sea, la rodilla que no se flecta los primeros 3 meses no se flecta más. Y es más, podemos acotarlo incluso a 6 semanas, 1 mes y medio. La cadera que no se rehabilita y el paciente que se queda... Hay pacientes que se conforman con que no les duela. Y con que no les duela se quedan en silla, se quedan acostados. Se perdió la cirugía. Kinesioterapia es fundamental, vital el primer mes, fundamental los primeros 3 meses, y entre los 3 y los 6 meses los pacientes deberían estar en su vida ya relativamente normal. Doctor, ¿y cuáles son las recomendaciones para un paciente operado de cadera o de rodilla? ¿Usted lo opera, lo va a ver ahí a la sala de recuperación o lo ve en el control postquirúrgico? ¿Y cuáles son en general las recomendaciones? Esto me quedó claro. Ábrele la puerta al kinesiólogo cuando vaya a su casa. Caminar. La primera indicación, esta prótesis está hecha para acá, y lo decimos a ellos. ¿Cuánto tiempo va a tener que estar mi papá en cama? No, ni un día. Ni un día. O sea, no, ni un día. Él se opera hoy día. Hoy día, ojo, paso un mensaje. Nosotros tenemos, que se creó por pandemia, se quedó en el tiempo, ¿Ya? es que se hace cirugía ambulatoria. ¿Qué significa eso? Que tú te colocas una prótesis de rodilla, un paciente joven que no tiene grandes enfermedades, te operas a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde estás en tu casa. Y al otro día tienes el hospital de día en tu casa rehabilitándote. ¿Te fijas? Eso es hoy, en nuestro hospital. Realidad, y en la misma realidad americana y la realidad de muchos lugares. Vuelvo atrás, Uruguay. 4 días hospitalizadas las rodillas, 5 días hospitalizadas las caderas. Es la cirugía que hacíamos nosotros hace 20 años. Wow. 15, 20 años. Nosotros hoy día tenemos cirugía ambulatoria de rodilla y cadera. Poco menos de cadera porque el paciente de cadera es un poquito más añoso. Pero el sistema está adaptado y montado para tener cirugía ambulatoria. O mínimamente una estadía mínima, que eso es la noche. La gran mayoría de nuestros pacientes pasan la noche, el otro día se van. Y junto con esto del tratamiento kinésico, ¿qué otras recomendaciones del tipo, no sé, recomendaciones generales? Me quedó claro, reposo, no. A ver, la cadera tiene posiciones de riesgo. Tú cuando operas la cadera la sacas estable. ¿Qué significa? Haces algunas pruebas, la flectas, la doblas, la giras, para que la articulación esté estable y no se vaya a luxar. Pero a pesar de eso, tú le dices al paciente que hay algunas posiciones de riesgo. Por ejemplo, una posición de riesgo, no bajar más de 90 grados. En la silla tú quedas sentado en 90 grados. Sí. No más que eso. No bajar más que eso. No agacharse más. ¿Te fijas? Sí. Y lo otro es la famosa cruzada de piernas. Cruzada de piernas no se recomienda,
¿Por qué? Porque es una posición en la cual la cadera se... no está operado. Ya. Pero no se puede luxar. Pero son de riesgo, te repito, son de riesgo. Entonces le dice al paciente, a ver, ¿tú puedes cruzar con luz roja? Sí, pero es un riesgo. Esto es lo mismo. Ya. Trata de no hacerlo porque es un riesgo. Perfecto. Pero en general, cuando la cirugía tiene los resultados habituales nuestros, las recomendaciones son mínimas y el resto lo hace nuestro amigo Kine, que ¿Y cuándo se vuelve a ver con usted el paciente postoperado? nosotros se dan de alta hoy día, lo vemos en promedio entre los 7 y los 10 días que le hacemos una revisión de herida operatoria. ¿Ya? Entre 25 y 30 días se retiran los corchetes de la herida. Lo vemos, eso ya estamos más o menos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y de ahí para adelante puede ser al año. Incluso hay algunas escuelas que lo ven cada 2 años. Ya. Pero... Todo va a depender de los pacientes quieren venir más seguido. Yo les digo, el que mucho viene al hospital significa que está complicado. El que está bien no viene mucho al hospital. Claro, y no es que se vayan de alta tampoco entonces post cirugía. Es una alta relativa. La prótesis, por ejemplo, si yo te coloco una prótesis a ti, tú la vas a tener 20 años. Y si en 10 años más te molesta, ¿a quién va a buscar? A mí, el cirujano. Entonces Sí. son altas relativas en que ya los controlas muy espaciados en el tiempo. No es como yo digo, lo comparo con la vesícula. Te sacaron la vesícula y no hay más vesícula. Se acabó. Claro. Estos son, mientras tengas implantes metálicos, son altas, pero altas relativas. Oiga, doctor, ¿y cómo es el flujo hacia APS luego de la... O sea, entiendo entonces que vuelve a APS cuando el paciente... Depende de la patología. Hay patologías que vuelven en la primera consulta. Nos llega la interconsulta, artrosis de cadera. Veo los exámenes, veo a la paciente. Esto no es quirúrgico y en la misma consulta se hace la reversa y vuelve a la atención primaria. Ah, perfecto. Nosotros nos quedamos con los pacientes quirúrgicos. Que se tienen que operar sí o sí. Claro. Entonces, ahora, el problema es el paciente que ya tiene una prótesis. Por idiosincrasia, el paciente no va a volver a la APS. Tú lo puedes mandar, pero le va a molestar algo y va a retornar. Pero en general, nuestro flujo es tender a sacar los pacientes a la APS lo más rápido posible. Perfecto. Sí. Oye, doctor, ¿y cómo funciona esta espera para, en el caso de cadera? Sabemos que GES, el plazo son 8 meses desde la Sí, indicación de la cirugía. ¿Estamos ocupando mucho segundo prestador o estamos resolviendo nosotros? A ver, estamos ocupando poco segundo prestador. Ya. Y muchas veces estamos ocupando segundo prestador donde nosotros lamentablemente hay pacientes que por condiciones del paciente o con culpabilidad de las empresas, no ha pasado en este último tiempo que las empresas, aunque tú no lo creas, no tenían metal para fabricar las prótesis. Ya. En Europa, en Estados Unidos. Entonces, cuando empezaron a fabricar prótesis, ¿a qué mercado abastecieron primero? ¿Al europeo o al de Estados Unidos? Sí. Chile está en la puntita del continente, Sí. entonces no teníamos prótesis, así de simple. Entonces, Y no les vamos a pedir a los de Uruguay tampoco Claro. que nos manden sus no se lo recomiendo. Espero que no haya ningún uruguayo. Con cariño, ¿no? Con cariño. Con cariño. Sí, tremendo país. Uno de los países más amables que conozco. Sí. Se conduce a 60 kilómetros por hora. Y si tú vas a 60, el de atrás va a 59 y el de atrás a 58. Nadie quiere pasar al y otro. nadie te pasa a 62. Y nadie te toca la bocina. Nadie te toca la bocina, no existe la bocina. De hecho, nos tocó la bocina y dije, debe ser un chileno. y miraron la patente y era. Chileno Y era. pensaba qué va pasando. No, un país súper cálido, tremenda gente. Pero claro, lo hablábamos con Daniel, que es como una burbuja en el tiempo en la parte tecnológica nuestra. Ya. Pero por ejemplo en la calle vimos mucho auto eléctrico. Ya. Tal O sea, vez vimos- la detención Tal del vez tiempo en algunas cosas, tal vez vimos más auto eléctrico que los que vemos acá, entonces eso llamaba la atención. Pero en lo nuestro sí. Que bueno, entonces estamos derivando poco segundo prestador, porque la gente, esta es una pregunta bien frecuente también. Espérate, deja volver, Sí. deja volver. Entonces, como no habían prótesis, la gente se desesperaba y buscaba el segundo prestador, o de repente, ojo, patologías locales que son cirugías altamente complejas y que nos demoramos de repente más en resolver. Y me mandan la carta, se va al segundo prestador. Yo como jefe del equipo me tocaba verlo y yo de hecho les decía, lo van a mandar al segundo prestador, pero el paciente va a volver. ¿Pero por qué va a volver? Porque es diabético, porque es hipertenso, porque es cardiópata, porque te necesita 3 días de cama UTI en el postoperatorio. Y para las clínicas eso no es un negocio, y lo digo así con todas sus letras, ¿no? Entonces, para la clínica lo que le conviene es ir, operar al paciente, hacerle un control y devolverlo al hospital. Eso es lo que el paciente que va a consumir días de UTI, que va a consumir otras cosas, no le sirve. Y ese paciente va a volver, y efectivamente me pasa que muchos pacientes van a hacer la vuelta y tú los vuelves a ver a los 2 meses porque el segundo prestador los rechazó. En algunos casos puntuales que hemos fracasado, como te digo, hemos tenido segundo prestador, no somos infalibles, pero no es una gran cantidad. O sea, estamos resolviendo dentro del plazo GES. La Absolutamente, mayoría. sí, Perfecto. sí, no, y de hecho mucho antes del plazo G muchos pacientes. Sí, porque las personas que no están viendo, esto llega frecuente en las solicitudes ciudadanas. Tengo una condición GES, ¿cuándo me van a operar? Las patologías GES tienen plazos según la etapa, ¿ya? En este caso que estamos hablando, la cirugía de cadera tiene un plazo de 8 meses.
nosotros hacemos el máximo esfuerzo para resolver nuestro plazo. Usted me está comentando que la gran mayoría la resolvemos antes de los 8 meses. Sí. Pero ¿qué pasa si se cumple el plazo GES en esta patología o en cualquier otra? La persona debe ir a FONASA para poder pedir el segundo prestador. Sí, ¿ya? exacto, se le garantiza Que en el fondo muchas veces dicen, ¿cómo lo hago? Consíganme el segundo prestador. Es un trámite que hace la persona una vez que se vence el plazo. Hay una aplicación que es GES 85, sí, GES 85, donde si no tengo claridad de cuáles son los plazos GES de mi patología, la descargo y puedo ir a ver los tiempos. Súper importante, la gran mayoría de los pacientes que llegan molestos porque su solución GES no está hecha, es que no son GES. Claro. Por ejemplo, la prótesis de rodilla. La prótesis de rodilla no es GES. Sin embargo, la artrosis de rodilla en pacientes mayores de 55 años sí es GES. ¿Pero qué significa eso? Paracetamol, Celecoxib y una gotita de tramal. Eso es lo que da el GES. Eso es lo que da el GES. Entonces la gente, ¿y cómo no me va a operar la rodilla si tengo 60 años y soy GES? Porque la cirugía de rodilla no está incluida. Tengo 64 años, 10 meses, no es GES para cadera. Tiene que cumplir los 65 años. Entonces, de repente también es información y es parte nuestra también la obligación de dar esa información. Sí, bueno, yo aprendí lo de la... Y lo otro importante, sí. La fecha GES parte desde el momento que lo evalúa el especialista. No parte desde que lo mandamos del consultorio. Exacto. El periodo de las 8 semanas, desde que se ve con el doctor Acosta y le dice... 8 meses. 8 meses, desde que usted lo ve o cualquier otro compañero de usted de la especialidad y le dice, tiene indicación de cirugía. Y le hacen el papelito. Usted, el paciente tiene que irse con la notificación. Sí. Perfecto. Vamos a ver porque... Ya, mira, aquí vamos a ver si podemos resolver esta duda. Alejain Masajes dice, doctor, mi hermana se atiende en Hospital Sotro del Río y está con una discopatía hace 2 años que la mantiene con dolor constante, empeorando y sin GES. ¿Cuánto tiempo más debe esperar? Eso es relativo, depende del centro, ¿no? Depende mucho del centro y ojo, discopatía per se no es quirúrgico. Lo que hay que ver es si esa discopatía se asocia a una hernia de núcleo pulposo y que esa hernia de núcleo pulposo sea compresiva. O sea, si una resonancia magnética demuestra que esa hernia está presionando un nervio, eso es quirúrgico. Y esa es la que es GES. Ya, perfecto. Esa es la hernia que es GES. La discopatía por sí sola no es GES. Ya. Y bueno, los tiempos de espera sabemos que son relativos según el centro. Y en columna, como lo dije antes, son altos en todas partes. Bueno, lo lamentable dice, que lo coloca después, está adicta al tramadol, dice al final morirá por consumo de calmantes y sin solución. Y ahí, no sé, en términos del síntoma, además del tramadol, si hay otras terapias que... A ver, nuestros cirujanos de columna de repente hacen algunos tratamientos menos invasivos, como son los bloqueos facetarios y las infiltraciones de columna, que son procedimientos menos invasivos. A la espera también de la cirugía, ¿no? Para tratar de... Es que tienen su indicación bien precisa, ahí no me voy a meter en el terreno de ellos, pero tiene su indicación, y claro, son analgésicos, pero no son curativos. O sea, si tiene esta discopatía asociada a una artrosis facetaria que duele mucho y puede ser muy invalidante, los colegas bajo rayo en pabellón hacen bloqueo facetario, que es colocar corticoides en algunos lugares específicos de la columna y que alivia los síntomas por meses e incluso por años. Entonces, la cirugía de columna para sacar una hernia no es el único procedimiento que puede disminuir el dolor. Hay algunos procedimientos intermedios. Perfecto. Sí. Bueno, aprovechando este comentario que era un caso del Sotro del Río, algo que también le hemos recordado en todos los lives a los vecinos y vecinas, frente a dudas, ¿cómo resuelvo la duda acá en el hospital? Tengo 2 opciones. Bueno, y aprovecho también a quienes vienen conectando de recordar que estamos hablando con el doctor Manuel Acosta, jefe del equipo de cadera, de traumatología de cadera de nuestro hospital. Si tuvieran cualquier duda, traumatológica o no, respecto de plazos, ya comentamos lo del GES, la aplicación para revisar qué incluye la patología GES que yo tengo, desde que me la notifican, cuáles son los plazos, cuáles son los compromisos. Pero si hay dudas locales respecto de cuándo me van a atender en la especialidad, cuándo me van a operar, tenemos varias vías. Una es el contact center, ustedes llaman, el equipo va a tomar el requerimiento y lo va a responder en un plazo de 15 días. O la otra forma es colocar una solicitud ciudadana, o que se puede hacer de manera presencial en algún módulo de nuestra UIRS o que se puede hacer a través de la web. También por ley son 15 días hábiles que tenemos para responder, ¿ya? Pero se pueden resolver esas dudas. Tiempos promedio, la gente nos pregunta mucho, derivaron mi interconsulta en X especialidad, ¿cuándo me van a atender? Nosotros podemos dar una aproximación. Hoy día les decimos, miren, en esta especialidad, si usted fue priorizado como categoría normal, en promedio son 6, 7, 8 meses según la especialidad, ¿ya? Así que
Aleheim Masajes. Sugiero también que puedan utilizar esa vía que acá se usa, que en todos los hospitales por ley debemos tener habilitadas para que ustedes resuelvan esas dudas, ¿ya? Hay otra consulta acá de Jocelyn Romy, no es un comentario más bien, doctor, también. Qué buena instancia esta para que las personas puedan resolver dudas. Felicitaciones. Gracias, Jocelyn. Gracias. Es mérito, bueno, de nuestros expertos que han aceptado la invitación, del equipo de comunicaciones que está detrás, que se encarga además de abrir estas cajitas de preguntas que nos ayudan a armar a nosotros las pautas de preguntas. Yo aquí simplemente modero, pero quienes hacen la magia son el equipo de comunicaciones y nuestros expertos. Y nos va quedando la última pregunta antes de ir cerrando el live, que ya se nos pasó la hora volando. ¿Qué tipo de prestaciones generales o específicas realizan la especialidad de caderas? ¿Consulta, cirugía? ¿El equipo de caderas es el mismo que yo voy a ver en el box y que luego me va a operar? Sí, sí. Eso es súper importante. A ver, nosotros recibimos la interconsulta, que es el primer paso, y como les dije antes, nuestro principal objetivo es resolver si esto es quirúrgico o no quirúrgico. Si es quirúrgico, se echa a andar todo el andamiaje de la cirugía, se contacta con prequirúrgico, etc. Y en el gran porcentaje de los casos, y eso se crea una relación médico-paciente. Entonces, el paciente muchas veces te pregunta, ¿y usted me va a operar? Y yo les digo con un 95% de posibilidades sí, porque los que operamos caderas somos 6, los que operamos rodillas somos 6. Y operan de a 2, ¿no? Y operamos habitualmente de a 2. Entonces, de repente, yo tengo muchos pacientes y mi colega que está al lado que tiene el mismo expertise tiene menos y a lo mejor lo opera él. Pero en general se trata de respetar mucho la opinión del paciente. Como los pacientes tienen 2 rodillas y 2 caderas, de repente uno le opera una cadera y el paciente quiere que la otra cadera se lo opere el mismo. ¿Y con qué diferencia de tiempo es esa cirugía? Mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses. Ya. O sea, cuando ya está bien rehabilitado, 3 meses podemos hacer la otra. Y eso se respeta, y eso es súper importante que los pacientes lo sepan, que si bien es cierto, los pacientes son del hospital, los pacientes no son de un médico. Yo me puedo ir mañana del hospital y mis pacientes no van a quedar botados porque hay una institución detrás. Se respeta la opinión del paciente a la hora de decidir con quién quiere operarse. Yo creo que eso es súper importante. Porque si tú te operas con otro colega, puede tener una complicación y el paciente va a pensar, porque me operó él, no me operó él. O sea, quedar con esa... Lo que no es no necesariamente así, y habitualmente no es así, pero esa sensación yo creo que hay que eliminarla, sí. Y no hay que agregarle tal vez ese miedo, ese estrés al paciente de pensar que no lo va a operar. Que si me hubiese operado el médico que me vio en la consulta. Exacto. Doctor, y solo para cerrar, ¿hay algo en la especialidad, en la subespecialidad de traumatología cadera que no resolvamos nosotros y que tengamos que derivar? Porque ya hemos comentado también otras especialidades, no sé, cardiología, por ejemplo, que hay una serie de exámenes y procedimientos que son fuera, oncología, nuestra cartera también, que hacemos una parte, pero todo lo demás se resuelve en el sótero. ¿Hay algo en esta subespecialidad que tengamos que enviar a algún centro de nuestra red o privado? No. Resolvemos todo. Tenemos todo. Tenemos Sí. 32 especialistas y la última subespecialidad que se integró, que es el doctor Tomás Zamora con tumores musculoesqueléticos. Y de hecho él es el referente del área. O sea, Padre Hurtado Sotero del Río refieren al Hospital de la Florida. Al revés, nosotros hemos concentrado. Perfecto. Tenemos todas las subespecialidades en traumatología. Súper. Bien, pues, doctor, oiga, muchas gracias por la... ¿Tan cortito era? Se nos pasó la hora y hemos pagado la cuenta para Instagram solo para tener una hora de live, así que se pasó volando. Bueno, a las vecinas y vecinas que nos están viendo en vivo o a quienes nos van a ver en diferido, estudiantes, etcétera, recordarles que esta grabación queda en el Instagram, nuestro equipo de comunicaciones luego también la sube a YouTube, así que la van a poder revisar en YouTube si ustedes desean. Y recordarles que sigan las redes sociales porque vamos a seguir teniendo conversaciones todos los jueves con distintos expertos de nuestro hospital que nos van a ayudar a entender su especialidad y además nos van a entender cómo funcionan esas especialidades y esas disciplinas aquí en nuestro hospital, lo que va a permitir resolver dudas en vivo también. Recuerden siempre que los días previos a los lives el equipo de comunicaciones sube una cajita de preguntas donde además de ver la foto del invitado de la semana, ustedes van a poder decir, oigan, aprovechen de preguntarle tal o cual cosa al especialista. ¿Ya? Así que agradecerle nuevamente, doctor, al equipo de comunicaciones que está tras bambalina, a todos quienes nos siguieron y nos vemos en un siguiente live. Muchas Chao. gracias. Que Muchas estén muy gracias por la bien. oportunidad. Encantado. Chao. Chao.